Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ernesto Fernández Romero. Me encuentro en los estudios Chess24 de Hamburgo para realizar un vídeo relacionado con el mate de los dos alfiles. Estas dos piezas son capaces de conseguir dar mate al rey. ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo se realiza este mate? Bueno, la técnica sería el ir poco a poco utilizando los dos alfiles, formando un equipo perfecto junto con el rey, reduciendo poco a poco el tablero, la movilidad del rey, obligándole a ir a alguna de las cuatro esquinas del tablero. Los dos alfiles pueden dar mate en cualquier esquina del tablero al rey rival. Por lo tanto, tenemos que utilizar rey y dos alfiles, coordinándolos de manera perfecta, hasta poco a poco ir limitando los movimientos del rey rival, conseguir llevarlo a una de las esquinas y una vez que se encuentra en una esquina le damos fácil con estas piezas mate. Lo ideal que es dominar alguna de las técnicas que tenemos a nuestro alcance para poco a poco ir reduciendo el tablero, no hacerlo a lo loco, sino que tener muy claro cómo utilizar estas tres piezas para reducir el tablero. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son estas técnicas? Para que quede memorizado le vamos a dar dos nombres divertidos, las vías del tren y la V. Estas dos técnicas son las que vamos a utilizar para poco a poco ir reduciendo el tablero y conseguir que el rey sea obligado a ir a una esquina. Empecemos por la primera posición y trataremos de explotar la técnica de las vías del tren. ¿Por qué le he dado este nombre? Porque como podemos comprobar, los alfiles, si se encuentran juntitos de la mano, uno al lado del otro, son capaces de dominar dos diagonales, formando un dibujo similar al de las vías del tren, ¿verdad? Dos vías que controlan, que limitan al rey, en este caso de las negras. Este es uno de los objetivos número uno. Vamos a colocar nuestros dos alfiles controlando las vías del tren, haciendo que el rey no pueda saltar. Y poquito a poco, con la ayuda del rey, vamos a ir viendo esta técnica para llevar al rey contrario a una de las esquinas. Tenemos varias formas de dar mate con los dos alfiles, pero con este primer dibujo os quiero mostrar esta idea muy visual que debe quedar memorizada. Supongamos que vamos a seguir con la idea de las vías del tren, alfil F3 controlando una vía, el otro alfil se encarga de la otra vía y por supuesto el rey nos ayuda de manera impecable a controlar la única casilla por donde el rey del contrario podría escapar. Tenemos las vías y tenemos la ayuda del rey. Técnica perfecta, las vías del tren. Vamos a ver, por ejemplo, si el rey negro se situara en E5. Hay muchas posibilidades, pero lo que quiero mostraros con este diagrama es esta técnica de las vías del tren. Fijaros cómo se va reproduciendo una y otra vez la misma técnica. El rey cubre la única casilla de escape y los alfiles juntitos de la mano forman las vías del tren y van haciendo que el rey, en este caso de las negras, vaya poquito a poco quedándose sin casillas, reduciendo su espacio. El rey sigue aguantando, pero nunca puede escapar, nunca puede saltar estas vías que tenemos perfectamente controladas. Acercamos un poquito al rey, por supuesto las vías del tren son muy importantes, pero nunca se nos debe olvidar que el rey tiene que ayudar a los alfiles. Poquito a poco el rey cada vez se va quedando con el terreno más pequeñito, las vías del tren le están obligando a ir a una esquina. Si el rey se acercara a estos alfiles que están formando las vías, es tan simple como alejarlos al máximo para que el rey no pueda atacarlos. Otra vez seguimos con el tema, vamos alejando los alfiles, vamos armando las vías y con nuestro rey impedimos la única casillita de escape. Esta es la primera técnica que espero que esté quedando bastante clara. Seguimos con nuestro rey y vamos reduciendo las vías del tren. El rey se echa encima de un alfil, los alejamos. Vías del tren cada vez más pequeñitas. Fijaros cómo las vías ya son bastante cortitas. Os recuerdo que las vías del tren empezaron desde la diagonal G1 a 7
y la otra vía, la diagonal F1 a 6. Empezaron aquí las vías del tren y poco a poco han ido reduciendo, hasta tener ahora las vías en la diagonal H4D8, H5E8. El rey poco a poco se va quedando sin espacio y una vez que lleguemos a una situación en la que ya las vías son muy pequeñitas, pero no podemos seguir acotando este espacio, no podemos seguir dejando cada vez el espacio más pequeño, ya el tablero se ha quedado muy pequeñito y este es un momento importantísimo. Tenemos que utilizar un tiempito cuando no podamos seguir dejando más pequeñitas las vías del tren. Utilizamos un tiempito, el rey se mueve y de esta forma nuestro rey ya podrá limitar él solo con un alfil al rey del rival. En este caso ya podemos hacer las vías del tren súper pequeñitas y cuando el rey ya está en la misma esquina, en la esquinita, es tan simple como con nuestro rey ir empujándolo, ya lo tenemos, no puede escapar, el rey ahora ya con un solo alfil lo puede arrinconar y cuando se encuentra en la esquina es tan simple como cambiar de diagonal con los alfiles para poder darle mate. Hemos ido reduciendo las vías, os voy a ir haciendo pequeñitas vías en el tablero para que quede totalmente claro cómo han ido los alfiles reduciendo el espacio, más pequeñito, hasta llegar a una situación en la que ya simplemente con una vía y la ayuda del rey controlábamos al rey contrario y cambiamos las diagonales para dar mate en la esquina. Primer detalle técnico para ir reduciendo al rey del rival, las vías del tren. ¿Solo tenemos esta técnica? No, os quiero mostrar la otra que la hemos nombrado la técnica de la V, ¿Por qué? Porque realmente vamos a utilizar unas vías del tren en el flanco de dama y otras vías del tren en el flanco de rey, armando una V perfecta. Veámoslo. El rey debe ayudar, veámoslo con este diagrama, el rey debe ir ayudando y rápidamente los alfiles empiezan a armar una V. En lugar de simplemente dedicarse a hacer unas vías, hacen una especie de doble vía, ¿verdad? Una V. Veámoslo, fijaros, este es el dibujo que os quiero mostrar. Cómo los alfiles hacen una especie de doble vía limitando al rey del contrario y de esta forma podemos ir en ciertas posiciones más rápido. En lugar de ir utilizando solamente una sola vía, una diagonal, utilizamos dos diagonales, armamos una V y con la ayuda del rey vamos más rápido. Veamos esta técnica, también interesante para limitar al rey. Nuestro objetivo número 1, hemos dicho que es poco a poco ir limitando al rey del contrario, llevarlo a una esquina. Cualquiera nos sirve porque los alfiles tenemos uno de cuadros blancos y otro de cuadros negros, así que no nos importa, cualquiera de las cuatro es válida, así que es tan simple como limitar la movilidad hasta darle mate. Veámoslo, el rey se va acercando, colocamos los alfiles que armen una V perfecta, forman una V perfecta y luego es tan simple como con nuestro rey ir empujando al rey del contrario. Cuando vaya bajando de fila, volvemos a hacer la V cada vez más pequeñita. Comprobemos. El rey se va acercando, V más pequeñita, veámoslo, V más pequeñita. La misma idea, armamos una V y con el rey vamos empujando. Armamos una V y con el rey iremos empujando y cada vez, como podéis comprobar, el tablero se va haciendo más pequeñito, voy empujando con el rey. Hay muchas formas de dar mate, pero una técnica bastante simple, bastante visual, con el que lo conseguimos. Vamos haciendo el tablero cada vez más pequeñito, la V ya es súper pequeñita, ya el rey está en la esquina y sabemos que cuando el rey se encuentra por esta zona, ya muy cerquita de la esquina, con un solo alfil y el rey le podemos dar mate. Lo vamos haciendo más pequeñito, ahora el rey se encarga, ya tenemos un solo alfil y el rey, ya con esto el rey no se escapa de la esquina, ya es muy pequeñito el espacio del que dispone y una vez que está rey a la esquina, rey sale, cambiamos los alfiles de diagonal
para darle mate, ¿verdad? Una vez que ya tenemos el rey y el alfil, dejando limitado al contrario, es tan simple como probar las otras diagonales para dar mate. Estas dos vías que también tenemos por este otro lugar, H1A8, H2B8. Estas son las dos técnicas, las vías del tren y la V perfecta, siempre acompañados por el rey. Vamos a ir arrinconando al rey contrario. Hemos visto las dos técnicas de manera independiente. Veamos una en la que vamos a tener que fusionar las dos si queremos dar mate rápidamente. Y con esto fácilmente conseguiremos en todas nuestras partidas dar el mate. Bien, lo primero en esta posición, ¿qué sería? ¿Utilizar las vías del tren o utilizar la V? Tenemos estas vías, vamos a comprobarlo, tenemos estas vías. ¿Se pueden ir reduciendo las vías? ¿Se pueden ir reduciendo? Parece que no, parece que los alfiles ahora mismo no pueden reducir las vías. Así que, ¿qué técnica vamos a utilizar? Pues la V. Ya tenemos la V armada, una V perfecta con la que el rey del contrario va a ir poco a poco quedando limitado. Fijaros qué espacio tan pequeñito tiene ya, un espacio muy pequeñito, solo juega por esta zona. Será tan fácil como con nuestro rey ir poco a poco empujando como acabamos de ver en el diagrama anterior. Vamos a verlo. El rey va empujando, el alfil reduce la V, poquito a poco cada vez es más pequeñito todo el espacio, el rey siempre ayudando, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, ya podemos comprobar cómo con un alfil y un rey tenemos limitado totalmente al rey de las negras. Vamos reduciendo la V, cada vez más pequeñita la V, y este momento es clave porque el rey negro puede decidir ir a dos lugares, a C8 y también puede decidir ir a E8. Dependiendo de dónde vaya, vamos a darle mate con la técnica de la V o con la técnica de las vías. Veamos, por ejemplo, si el rey intenta ir a E8. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? ¿V? Parece que nos cuesta un poco, hacer la V. No tiene demasiado sentido. Vamos a utilizar las vías. Vías. Utilizamos las vías, el rey se va moviendo. Vías, siempre con las vías ya podemos conseguir dar mate. Vamos a ir reduciendo las vías, hasta conseguir dar mate al rey en la esquina. Por supuesto, estáis comprobando cómo el rey tiene un papel fundamental. Tiene que ayudar a estos alfiles. El rey se mueve, jaque, y le terminamos dando mate. Así que vemos que si el rey intenta huir, a E8, F8, utiliza un caminito hacia la esquina donde va a recibir mate, porque vamos a utilizar vías hasta conseguirlo. Bien, probemos qué pasa por lo tanto si huye hacia la otra dirección. Aquí vamos a utilizar la otra técnica, no puedo hacer las vías, vamos a utilizar la V. Tenemos la V, tenemos el rey acompañando y no se puede escapar. Es tan simple como ir reduciendo cada vez más el tablero. Vamos reduciendo cada vez más el tablero. Si rey A8, rey C7, mate. Rey C8, jaque. No te vas a escapar. La V perfecta. El rey ya está en la esquinita. Y ahora, simplemente una vez que ya el rey no puede escapar, está arrinconado por completo, solo tiene dos casillas, rey A8, rey B8. Es tan simple como ver desde qué vía le vamos a dar mate. En este caso parece claro que vamos a utilizar estas vías, la vía H1A8 y la vía H2B8. Y así le damos mate. Tenemos, por lo tanto, estas dos técnicas interesantísimas con las que ir poco a poco limitando a un rey hasta llevarlo a una esquina y darle mate. Las vías del tren, ese trabajo en equipo de los dos alfiles, limitando el tablero, o la V, que reduce también muchísimo al rey contrario. Una vez que se encuentra en la esquina, es cuestión de ver con qué vías te voy a dar mate, con qué vías te voy a dar mate, dónde estás, en qué esquina estás. Espero que os hayan gustado mucho estas dos técnicas y todo sea fácil cuando lleguemos a esta posición en alguna de nuestras partidas. Ha sido un placer para mí y hasta pronto. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros,
pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.